Hola, mi nombre es Benjamín Olivares y hoy vamos a ver la ayudantía número 4 del ramo de análisis de procesos químicos. El ejercicio lo saqué de un certamen antiguo, así que atentos con de qué trata. Entonces, tenemos el dibujo de un reactor que tiene un flujo FI, F1 de ingreso, que es la corriente de acá, F2 de salida y una corriente de refrigeración FRI y FRA. Y el problema dice, el diagrama de la figura 1 representa un sistema de reacción en fase líquida para la producción de compuesto de interés C. A partir de las materias primas A y B, el reactor se puede considerar completamente agitado y su temperatura se puede manipular mediante el flujo de servicio de refrigeración de entrada, en el cual ingresa una temperatura inicial de refrigeración. Dentro del reactor se producen las siguientes reacciones elementales irreversibles, siendo D un producto indeseado. Entonces tenemos la primera reacción, que es A, que se transforma en B, con esta energía de reacción, es decir, es endotérmica. B, que se transforma a C, que es el producto de interés, con esta energía de reacción, es decir, exotérmica. Y por último tenemos la reacción 2A, forman D, con esta energía de reacción, es decir, exotérmica. Por lo tanto, para obtener el producto C, lo que hay que hacer es identificar una temperatura óptima de tal que la cinética de reacción 2 sea mayor que la cinética de formación de B. Pero eso sería lo ideal o lo que se buscaría hacer en una planta. Veamos qué nos pide el ejercicio. Entonces, al ingresar un flujo de alimentación F1 que contiene A y un compuesto inerte para la reacción, eh, a una temperatura T1, y además la concentración de B, C y D en F1 es nula. Por lo tanto, propongo un modelo que permita conocer la producción de C y D a la salida del reactor en estado estacionario. Asuma que la densidad y capacidad calorífica se mantiene constante. Y luego, simule el modelo para las siguientes variables y parámetros. ¿Es una configuración óptima? Justifique. Ya. Entonces, para este problema tenemos los siguientes parámetros. Flujo de entrada, concentración inicial, temperatura, volumen, flujo de refrigeración, todo lo correspondiente a la reacción y las propiedades del fluido junto al coeficiente de transferencia de calor. Entonces, con esto en mente, tenemos que ver si tenemos la información necesaria para obtener lo que nos están pidiendo. Y para eso se realiza un análisis de grado de libertad. Entonces, como paso a paso que deberían hacer es fijarse o seguir la regla MESH, que es así, SH, que corresponden a ecuaciones de masa, de equilibrio, de separación y de energía. Es decir, planteando estas ecuaciones, se puede ver si el problema converge o no. Entonces, según esto, lo primero que tenemos que plantear son los balances de materia. Entonces, como nos dicen que la densidad es igual, podemos decir que el flujo volumétrico de la entrada y de la salida van a ser iguales. Entonces, con esto dicho, tenemos los siguientes balances de materia por componente para el compuesto A, B, C y D, con sus respectivas cinéticas de reacción. Como el componente A se consume tanto en la reacción 1 y 3, se escribe de esta forma. Como el compuesto B se produce en la reacción 1 y se consume en 2, va con los signos de esta forma, y así sucesivamente. Se tiene que tener cuidado con la estequiometría para no cometer errores, por ejemplo, en la ecuación número 4. Con esto se procede a hacer el análisis de grado de libertad. Inicialmente tengo un DOF 0 porque no he analizado ninguna ecuación. Y de estas se obtiene que las variables nuevas corresponden a
F1, que es el flujo de entrada, que se encuentra en todas las ecuaciones, la concentración de entrada y salida para cada componente, es decir, A, B, C y D, que están denotadas como C sub I de entrada y C sub I de salida, donde I toma valores de A hasta D, el volumen del reactor y las tres cinéticas involucradas, denotadas como RJ con un J que va de 1 a 3. Si yo resuelvo estos balances de materia por componente, voy a obtener las concentraciones de salida para cada componente. Por lo tanto, tengo 4 ecuaciones que me obtienen 4 incógnitas. Por lo tanto, 13 menos 4, 9. Lo que estaría cambiando acá es que en base a estas ecuaciones yo elimino este término. Ya. Siguiente. Luego de haber planteado los balances de materia, tengo los componentes RI como incógnitas. Entonces, para poder obtenerlos, yo planteo las ecuaciones de cinética, donde K sub 0 es la constante de reacción multiplicada por el exponencial de la energía de activación por la concentración. Y acá hay que tener mucho ojo, porque la información de la tabla que me dieron indica que K01 y K02 tienen unidades de 1 sobre hora. Por lo tanto, su formulación va a ser un K por la concentración del compuesto que se consume. Pero en el caso de K3 tenemos litro sobre mol A por hora. Por lo tanto, la formulación va a ser con una concentración cuadrática. Entonces, para mantener la coherencia en las unidades. Por lo tanto, tengo el análisis de grado del anterior. En variables nuevas tengo K0J, con J siendo 1, 2 y 3. La energía de activación 1, 2 y 3. El R, que es la constante de los gases ideales, y la temperatura de salida. Corresponden a 8 variables nuevas, y estas ecuaciones me permiten obtener los valores de RJ, que corresponden a 3. En parámetros, de acuerdo a la tabla dada, tenemos los K0, las energías de activación, y el R, por lo tanto corresponden a 7. Lo que nos deja un total de 7 en el análisis de grado de libertad, donde queda el volumen, el flujo de entrada, las concentraciones de entrada de A, B, C y D, y la temperatura de salida. Como tengo la temperatura de salida como una de las incógnitas, yo planteo el balance de energía. Y el balance incluye los flujos de entrada y de salida, como el primer término de la ecuación, la energía de reacción y la energía transferida por el refrigerante. Con esto dicho, tengo en variables nuevas el calor específico, la densidad, la temperatura de entrada, las energías de reacción, las entalpías de reacción, el coeficiente global, el área y la temperatura de salida. Como tengo una ecuación, de esta yo obtendré la temperatura de salida, y en parámetros conozco todo esto, lo que nos deja un total de 8 variables a definir para poder cerrar nuestro sistema. Perdón. Entonces, como tenemos ahora la temperatura de salida, pero del refrigerante, planteamos el balance al refrigerante, donde tenemos las corrientes de entrada y de salida y las que se transfieren al reactor. Por lo tanto, como variables nuevas, tengo el flujo de entrada del refrigerante, su calor específico, la densidad, la temperatura de entrada. Tengo una ecuación, por lo tanto obtengo la temperatura de salida, y como parámetros tengo el calor específico y la densidad, lo que nos deja un DOF de 9, que indica que para poder resolver el problema mediante simulación es necesario conocer los siguientes valores. Y de acuerdo a la tabla, se especifican cada una de estas variables: el volumen, el flujo de entrada, el flujo 1, las concentraciones iniciales y las temperaturas de entrada.
Con estos valores obtengo un DOF igual a 0. Bien, ahora pasamos al MATLAB. Yo ya hice un bosquejo. Y empezamos de la misma forma de siempre, con los comandos clear all, clc, clf, close all. Y lo primero que hay que hacer es definir todos los parámetros que están involucrados en el problema. Para no anotarlos todos de nuevo, yo voy a copiar los que hice hace poquito. Ya. Acá tengo el K0 para la reacción 1, 2 y 3 en forma de columna. Tengo la energía de activación, 1, 2 y 3, las entalpías de reacción, 1, 2 y 3, la densidad del flujo, del refrigerante, los calores específicos, el U y el A. Luego defino mis variables de decisión, que corresponderían a las 9 variables finales que me quedaron de mi análisis. Y las coloco como temperatura de entrada, de salida y las concentraciones. Una vez definido esto, me toca crear la función que resolverá dichos balances. Por lo tanto, mi función resolución ingresará los parámetros A, que corresponden a este vector gigante, y que incluye todo lo que yo anoté en la parte de arriba. Necesitará un vector U, que corresponde a las variables de decisión, que tiene todas las variables que yo especifiqué antes. Y un vector X incógnita, por ahora, que tendrá las incógnitas que yo quiero resolver de este problema, que serán las concentraciones finales y las temperaturas de salida, tanto para el flujo como para el refrigerante. Luego, guardo mi script bajo el nombre de resolución ayudantía. Y creo una nueva función. Defino mis argumentos de salida, en este caso un simple f, bastará, y el nombre de la función, ayudantía. Y esta función recibirá los parámetros x, de incógnitas, variables de decisión y parámetros. Y hay que agregar una pequeña descripción de lo que hace la función. Resuelve el problema para un CSTR con refrigeración, dadas ciertas variables de decisión. Algo simple, como para que se entienda la idea. Y ahora, para no tener que estar, ¿cómo decirlo? Colocando a cada rato X, paréntesis 4, para hablar acerca de la concentración de D a la salida, yo prefiero llamarlas a cada una de las variables. Así no tengo que volver a preocuparme de la posición de los vectores. Bueno, habiendo hecho esto, lo primero que necesito saber es obtener los R de las cinéticas de reacción para poder resolver mi sistema de ecuaciones. Por lo tanto, defino un K, no primero, por J igual 1 a 3, para un KJ, que va a ser igual un K0 en la posición J por la exponencial de la energía de activación. Y ojo que la energía de activación me la dan dividida en R, por lo tanto no necesito volver a dividir por R, por T2. N. Y como ya tengo mis K, puedo obtener mi R1, mi R2 y mi R3. ¿Cómo?
K1 por la concentración de A a la salida, mi K2 por la concentración de B a la salida, y K3 por la concentración de A a la salida, pero al cuadrado. Con esto ya hecho, empiezo a definir los balances que planteé en mi análisis de grado elemental. A mí me gusta ser ordenado, por lo tanto, si planteo en mi en mi X, mi primera incógnita es el CA2, es el CA1, yo voy a plantear en mi F1, yo pondré, ya está, yo pondré el balance de masa para el componente A. Por lo tanto, tengo F, que está, perdón, F1 por la concentración de A inicial menos la concentración de A a la salida, menos el volumen por la cinética de reacción. Me parece que era R1 más R3, si no me equivoco. Para F2 tengo que el flujo 1 se multiplica por la concentración de B a la entrada, menos B a la salida. Y como B se está formando, va a ser más el volumen por, se forma en R2 y se consume en R1. Para hacer lo mismo, F1 por CS0 menos CS1 por, perdón, más el volumen, porque se está formando por R2, y por último el balance para D, F1 por CD0 menos CD1, más el volumen por R3 dividido en 2. Ya, con esto hecho me faltan los balances de energía, 5, que corresponde al flujo 1 por el CP, por el ρ, por la temperatura de entrada, menos la temperatura de salida. ¿Cómo la anoté? Acá está. Menos el volumen por las entalpías de reacción, 1 por el R1 más la entalpía de reacción 2 por el R2 más la entalpía de reacción de 3 por el R3. Y como último término tengo el calor transferido al refrigerante, U por A por la temperatura de salida menos la temperatura de salida del refrigerante. Y finalmente me falta la ecuación para el refrigerante, que es flujo de refrigerante por Cp del refrigerante, ρ del refrigerante por menos la temperatura de salida, más la energía transferida. Con estos balances ya podría ser capaz de resolverlo. Ahora, un tip. Cuando yo planteo los balances de energía o de materia, idealmente me conviene adimensionalizar para que todos estos términos varíen en las mismas magnitudes. Porque, por ejemplo, en este caso yo voy a estar obteniendo concentraciones, pero acá son temperaturas. La concentración va a estar en órdenes de magnitud 1 y las temperaturas de 100. Por lo tanto, eso puede afectar en mi convergencia. Entonces, lo que yo hago es tomar todos los parámetros y los divido en cada término de mi ecuación. De esta forma yo adimensionalizo. Realizo lo mismo para el otro balance de energía y siempre con los paréntesis respectivos para evitar multiplicar cosas que no quiero. Y ahora con esto hecho, grabamos
ayudantía. Y hago una prueba para ver si mi función está bien hecha. ftest va a ser igual a ayudantía x0, u, a. Necesito un x0 ahora, x0. Y para hacerlo simple voy a poner que cada uno tiene las concentraciones, que las concentraciones serán así. Mi temperatura 2 va a ser T in y T de entrada, punto com. Y ahora probemos. Ya, me dice que la expresión ayudantía tiene un error. Hey. ftest ayudantía x0 expression statement is incomplete. Línea 14. K3 sea 1 elevado a 2. Porque acá tengo doble punto, no punto y coma. Entonces guardamos y veamos de nuevo. Ahora tengo ya que los índices no coinciden. Veamos. Línea 10. Esto porque quiero ver vector U 15 por 1. Ya. X0. Voy a poner un stop aquí. A ver, veamos. X0 tiene 3 dimensiones. Acá es X0, KJ, por... acá está. Este tiene que ser J también. ¿Por qué? Porque para cada reacción hay una energía distinta asignada. Bien. Veamos de nuevo. Ya, pasamos. Ahora el problema es que me equivoqué al poner los nombres. Con el 2 yo llamé como sea 1. Volvemos a probar. Y avanzamos. THR. El problema es que yo lo designé como con minúscula. Ya, me corre la función. Ahora veamos si da los valores correctos. Entonces probamos con un X de solución, donde me va a arrojar mis incógnitas, fval, que va a entregar el valor de la ecuación, y un exit flag, que me indica cómo resultó mi iteración. Vamos con el comando fsolve, indicando que la incógnita es el X, pongo el nombre de mi función analizar, que utiliza estos parámetros, y quiero que vea que parta con un X0. Ya. Acá me tiró un problema, porque me dice que no está convergiendo. Mis fval tienen todas dimensiones similares, y ahora tengo que ver cuál es el problema. Lo más probable es que me haya equivocado en algo de la ecuación. A ver, veámoslo acá. Tengo mi K0, mi K, R1, K1, K2, K3. A ver, veamos los balances que planteé. Menos R1 más R3. Ya, aquí tengo un problema. En vez de ser R2 menos R1, es R1 menos R2. La siguiente ecuación es R2 y R3. Ya, veamos ahora. Ya.
Todavía tengo un problema. Coloqué esto. R2, C2. R1 por la entalpía 1 más entalpía 2 por R2 más menos UA no encuentro dónde me habré equivocado. Bueno, para hacerla corta, esta es una función que hice antes e hice lo mismo. Tuve un K ponderado, que va a ser un K0J, lo mismo acá, un K por un K0J, por el exponencial de la energía de activación dividida en la temperatura de salida. Ah, ahí encontré algo. Es menos la energía de activación. Ya, ahora dice que convergió de buena manera y acá tengo los valores de salida. ¿Qué pasa ahora? Me dice que de A, que A se consumió en, ¿cuánto era CA0? 5.1, en esta cantidad, se formó esto de B, se formó 0.24 de C y 0.27 de D. Ya, tengo mi solución, por lo tanto, ahora paso a responder la pregunta del problema, que era esta. ¿Es esta una configuración óptima? Y ahora necesito que ustedes respondan eso, ¿ya? Después de la ayudantía o después de ver este video, quiero que me manden un correo respondiendo si, si mi flujo refrigerante me permite obtener lo que yo quiero. Bueno, ojalá hayan entendido y cualquier cosa nos vemos el miércoles para resolver dudas. Adiós.